Hola y bienvenidos a un nuevo video de los que complementan la información de nuestras clases virtuales. En esta ocasión vamos a hablar del ascenso de Perón al poder. Ante la Segunda Guerra Mundial, la sociedad argentina inició una creciente polémica acerca de la posición del país y las nuevas condiciones económicas mundiales. Durante esta etapa, las Fuerzas Armadas participaron del debate político y en 1943 destituyeron al presidente Castillo mediante un golpe de Estado. Pero antes vamos a repasar bien el contexto histórico. La politización de las Fuerzas Armadas. En 1942, como parte de su presión sobre la Argentina para que abandonase la neutralidad, los Estados Unidos comenzaron un boicot que, entre otras cosas, afectó la importación de armas. Esa situación acentuó el industrialismo en el ejército, institución que veía en la autarquía industrial una cuestión económica y política, pero también social. Los militares entendían que la intervención estatal, profundizando la industrialización, mejoraría las condiciones de los trabajadores y, por lo tanto, impediría el conflicto. De esta manera, se evitaría el comunismo y se lograría la unidad nacional necesaria para la defensa del país. Esta toma de posiciones fue una clara manifestación de politización de las Fuerzas Armadas, que se sintieron con derecho a opinar sobre la política del gobierno. A comienzos de 1943, dentro del ejército se formó una logia secreta, el Grupo de Oficiales Unidos, o GOU. Esta agrupación estaba constituida en gran medida por coroneles y tenientes coroneles, y entre ellos el coronel Juan Domingo Perón. También la integraron algunos mayores y capitanes y unos pocos generales. Eran partidarios de una neutralidad intransigente que se explicaba por su oposición a la intervención estadounidense en la política argentina. Además pretendían poner fin al régimen conservador, al que consideraban viciado por la corrupción y el fraude, para reorganizar institucionalmente al país en contra de la amenaza comunista. El golpe de Estado de 1943. El conflicto político se profundizó cuando Castillo propuso como candidato para las elecciones presidenciales, en septiembre de 1943, a Robustiano Patrón Costas, un hacendado y empresario del azúcar salteño. Patrón Costa era conocido por el maltrato que sufrían los trabajadores en sus propiedades y como representante de los sectores partidarios del fraude y de intervenir en la guerra a favor de los aliados. Esta candidatura produjo el descontento de los partidos opositores y algunos grupos militares. En ese contexto, el ejército, con el apoyo de fuerzas políticas heterogéneas, como nacionalistas, liberales, radicales y conservadores, decidió intervenir. El 4 de junio de 1943, el general Arturo Rawson condujo un golpe de Estado, al que sus promotores denominaron la Revolución de Junio. Los sectores que participaron del golpe tenían expectativas diferentes acerca de la política que seguirían. Mientras algunos confiaban en que el gobierno militar abandonaría la neutralidad, otros, entre ellos los radicales y los comunistas, esperaban que se retomaran las prácticas democráticas. Entre los militares también existían diferentes posiciones, con el anticomunismo como único denominador común. El liberalismo conservador, partidario de un régimen político conservador y del alineamiento con los Estados Unidos, tenía como principal representante el general Rawson. El nacionalismo restaurador, defensor de un orden social represivo y de la restricción de la participación política de los trabajadores, estaba representado por el general Pedro Pablo Ramírez. El nacionalismo popular, a favor de la industrialización y la participación política de los trabajadores, tenía como referente al coronel Juan Domingo Perón. Apenas producido el golpe de Estado, Rawson se propuso formar un gabinete de ministros proveniente de distintas corrientes políticas, pero no logró imponer sus condiciones. Sin haber jurado como presidente, fue reemplazado por el general Pedro Pablo Ramírez, quien contaba con el apoyo del GOU. Al comienzo del gobierno de facto de 1943, el coronel Juan Domingo Perón asumió como secretario en el Ministerio de Guerra. En octubre fue designado a cargo del Departamento Nacional de Trabajo, una dependencia del Ministerio de Interior. Desde su asunción, Perón transformó este organismo para adecuarlo a su proyecto político. Mientras que la mayoría de los militares eran partidarios de la represión sobre el movimiento obrero, Perón creía que una política social a favor de los trabajadores sería más efectiva para combatir
el comunismo. A fines de 1943, el gobierno lo puso frente de la recién creada Secretaría de Trabajo y Previsión, mediante la fusión del Departamento de Trabajo y otras reparticiones estatales dedicadas a temas sociales. Esta designación como secretario de Estado, rango similar al de un ministro, permitió que Perón llevara adelante una política de acercamiento al movimiento obrero. Para eso comenzó a tener entrevistas con los principales dirigentes sindicales, excepto con los comunistas. Al principio les resultó difícil lograr su objetivo debido a las resistencias de los sindicalistas a negociar con un funcionario perteneciente al gobierno militar. A principios de 1944, el GOU se disolvió por diferencias internas y sus integrantes quedaron liberados de los compromisos mutuos. En febrero, Perón fue nombrado ministro de Guerra, sin dejar su puesto al frente de la Secretaría de Trabajo y Previsión. Al mes siguiente, Ramírez fue reemplazado por el general Edelmiro Farrell. En el cargo del presidente, Farrell, más cercano a la política de Perón, lo mantuvo en sus cargos y le agregó otros, el de vicepresidente y el de presidente del Consejo Nacional de Posguerra. Este organismo propuso solucionar tres problemas clave: la utilización total de la mano de obra, la participación del Estado en las cuestiones socioeconómicas y el estímulo a la producción, sobre todo la industrial. A lo largo de 1944 se firmó el vínculo entre Perón y algunos dirigentes sindicales. El gobierno reconoció a algunos sindicatos, lo que resultó en una mayor afiliación sindical y un crecimiento de la participación obrera a través de las comisiones gremiales en las fábricas. Sin embargo, los sindicatos opositores sufrieron persecución, encarcelamiento de sus dirigentes y la creación de sindicatos paralelos respaldados por el gobierno militar. La política que desplegó Perón desde la Secretaría fue inédita, ya que por primera vez en la historia argentina el Estado se hizo cargo de los reclamos de los trabajadores. Entre las principales medidas dispuestas durante el periodo de 1944 y 1946 se encuentran las negociaciones colectivas entre patrones y obreros, respaldadas por el Estado, el establecimiento de tribunales de trabajo y el control estatal del cumplimiento de las jornadas laborales, la extensión del régimen jubilatorio, las vacaciones pagas, el aguinaldo y el descanso dominical, la sanción del Estatuto del Peón, primera legislación a favor de los trabajadores rurales y la mayor estabilidad laboral. Durante su gestión al frente de la Secretaría de Trabajo y Previsión, Perón se propuso un acercamiento no solo a los sindicalistas, sino también a los empresarios y a los principales dirigentes políticos. Su idea era lograr la armonía de clases, es decir, una sociedad en la que todos los sectores se integraran en un proyecto común. Sin embargo, las condiciones internacionales y la situación política interna demostrarían la imposibilidad de esa propuesta. Las medidas dispuestas por Perón en materia social no fueron vistas con agrado por diversos sectores. Algunos dirigentes sindicales vinculados al socialismo y al comunismo, que fueron desplazados por la política de Perón, sostenían que Perón buscaba implantar un régimen de tipo fascista y que sus medidas en favor de los trabajadores eran de carácter demagógico. Por su parte, los empresarios y los terratenientes consideraban que las leyes laborales afectaban sus intereses y abrían camino para mayores reclamos de los trabajadores. Las clases medias urbanas, entre las que se destacaban los estudiantes universitarios, hacían hincapié en el carácter autoritario del gobierno militar, del que Perón era funcionario. Además, dentro de las Fuerzas Armadas, a muchos militares les inquietaba que se privilegiara una política de concesiones a los trabajadores en lugar de la imposición de un orden represivo. El rechazo de los militares fue en aumento cuando Perón oficializó su relación con la actriz Eva Duarte. En esos tiempos, los sectores más conservadores consideraban inmoral la profesión de la actriz. Era impensable que un militar oficializara un vínculo sentimental de ese tipo. Para lograr apoyo de los capitalistas, en especial de los empresarios industriales, Perón impulsó la creación del Banco de Crédito Industrial, dedicado a la promoción de la industria, y a la Secretaría de Industria y Comercio. En agosto de 1944 pronunció un discurso en la Bolsa de Comercio convocando a los sectores capitalistas a sumarse a su proyecto. Sin embargo, estos grupos se mostraban cada vez más hostiles hacia Perón y su política propuesta. Bueno chicos, por esta clase dejamos ahí y en breve estaré subiendo una segunda parte sobre el ascenso de Perón al poder. Hasta luego y que tengan una muy buena jornada.